Bienvenidos una vez más a su dosis diaria de dramas turcos, chismes jugosos y análisis exhaustivos de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, lágrimas y especulaciones. ¿De qué vamos a hablar? Pues prepárense para un viaje emocional porque vamos a diseccionar ese momento que a muchos nos rompió el corazón, la supuesta despedida llorada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el aeropuerto, un posible final de novela en la vida real. Sí, lo sé. La sola mención de sus nombres juntos aún genera una avalancha de sentimientos encontrados. Algunos de ustedes, como yo, todavía guardan la esperanza de una reconciliación. Otros, tal vez, ya hayan superado la ruptura y sigan sus carreras individuales con admiración. Pero independientemente de dónde te encuentres en este espectro emocional, estoy seguro de que este vídeo te interesará porque vamos a explorar todos los detalles, los rumores, las teorías y por supuesto las pruebas que tenemos sobre este icónico momento. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, análisis de personajes, teorías conspirativas y, por supuesto, actualizaciones sobre la vida de nuestros actores predilectos. Así que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Además, eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos pañuelos y adentrémonos en este misterio. ¿Qué pasó realmente en ese aeropuerto? Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos, su amor era real. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se dedicaban miradas llenas de amor y admiración. Eran la pareja perfecta, la personificación del romance. Los fans obviamente enloquecimos. Los bautizamos como Anker y los elevamos al altar de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. No era para menos. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda y Serkan, compartieron una mirada en la serie, la chispa fue palpable. La manera en que se complementaban, tanto en la pantalla como fuera de ella, era simplemente mágica. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Al principio los ignoramos pensando que eran simples especulaciones. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande habían terminado su relación. La confirmación oficial llegó a través de representantes, evitando detalles escabrosos y pidiendo respeto a su privacidad. La noticia nos golpeó como un balde de agua fría. El mundo Anker se derrumbaba ante nuestros ojos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desolación y, por supuesto, intentos desesperados por entender qué había pasado. ¿Qué pudo haber destruido un amor tan aparentemente perfecto? Las teorías comenzaron a florecer como setas después de la lluvia, diferencias irreconciliables en sus agendas, presión mediática insoportable, celos profesionales, la sombra de un tercero. Todo valía en la vorágine de la especulación. Incluso se llegó a rumorear sobre desacuerdos en cuanto a la dirección que querían darle a su relación, uno buscando formalizar, el otro más reacio al compromiso. Y aquí es donde entra en juego el famoso episodio del aeropuerto. Circulaban fotos y vídeos borrosos, capturados por fans y paparazzi, que mostraban a Kerem y Hande en un aeropuerto. La atmósfera parecía tensa, incluso triste. Se veía a Hande con los ojos llorosos y a Kerem con una expresión melancólica. ¿Era una despedida? ¿Un adiós definitivo? Las imágenes eran granuladas, casi fantasmagóricas, pero la emotividad que transmitían era innegable. La ropa que llevaban, el lenguaje corporal, todo parecía gritar un doloroso final. Las imágenes desataron una ola de teorías. Algunos afirmaban que la ruptura era reciente y que se estaban despidiendo por última vez antes de que Kerem emprendiera un viaje. Otros, más pesimistas, creían que la ruptura ya había ocurrido hace tiempo y que ese encuentro en el aeropuerto era solo un formalismo, un intento de mantener las apariencias frente al público. Se hablaba de un contrato de confidencialidad, de una imagen pública cuidadosamente construida que debían proteger hasta el final.
Algunos incluso llegaron a pensar que la ruptura era una estrategia publicitaria para generar aún más expectación sobre sus carreras individuales, una teoría que, aunque cínica, no carecía de cierta lógica en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde tenemos que ser honestos y separar la realidad de la ficción. Las imágenes, como mencioné, eran borrosas y poco claras. No había audio que pudiera confirmar lo que se decían. Todo se basaba en interpretaciones de sus expresiones faciales y lenguaje corporal. Y como sabemos, el lenguaje corporal puede ser muy subjetivo. Un simple gesto de cansancio puede interpretarse como tristeza, una mirada distraída como indiferencia. El contexto, en este caso, era todo. Y el contexto precisamente es lo que faltaba. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes y llegaron a conclusiones contradictorias. Algunos aseguraban que se percibía una profunda tristeza y arrepentimiento en ambos. Otros, en cambio, argumentaban que solo se trataba de una despedida amistosa entre dos personas que habían compartido mucho tiempo juntas. Hablaban de un lenguaje corporal de incomodidad, más que de dolor. De un intento de mantener la compostura frente a las cámaras, más que de una explosión emocional. La verdad es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué pasó realmente en ese aeropuerto. La despedida llorada puede ser una realidad, un momento de dolor y tristeza profunda. O puede ser una simple interpretación exagerada de una situación que en realidad era mucho más banal. Quizás estaban discutiendo sobre algo trivial, quizás simplemente estaban cansados después de un largo viaje. La falta de información veraz alimenta la especulación y convierte un momento privado en un espectáculo público. Lo que sí sabemos es que la ruptura de Kerem y Yande dejó una huella imborrable en sus fans. Muchos seguimos suspirando por una posible reconciliación, aunque seamos conscientes de que las probabilidades son escasas. Pero el amor es así, ¿verdad? Siempre nos aferramos a la esperanza. Los foros de fans siguen activos, llenos de teorías, análisis de gestos y recopilaciones de momentos mágicos que vivieron juntos. A pesar del tiempo transcurrido, la llama de Anker sigue viva en el corazón de muchos. Y mientras tanto seguimos admirando sus carreras individuales. Ande sigue brillando en nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha emprendido nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera. Ha incursionado en la producción, mostrando su visión creativa y su ambición de ir más allá de la actuación. Ambos han demostrado una resiliencia admirable, convirtiendo el dolor de la ruptura en combustible para sus carreras. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, lo importante es que ambos sigan adelante y sean felices. Y si algún día el destino decide reunirlos de nuevo, pues que así sea. Pero mientras tanto sigamos apoyándolos en sus caminos individuales y disfrutando de su trabajo. Cada uno tiene un talento innegable y un futuro brillante por delante. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a coincidir en un proyecto, aunque solo sea como compañeros de trabajo. En resumen, hoy hemos explorado el misterioso episodio de la supuesta despedida llorada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el aeropuerto, un momento que generó un sinfín de especulaciones y teorías entre sus fans. Hemos analizado las imágenes, los rumores y las interpretaciones, pero hemos llegado a la conclusión de que la verdad sigue siendo un enigma. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo su relación en el público y el cariño que aún sienten sus seguidores por ellos. La historia de Anker, aunque terminada, sigue siendo un capítulo importante en la historia de las parejas icónicas del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente en ese aeropuerto? ¿Creen que hubo una despedida llorada o solo una despedida amistosa? ¿Siguen teniendo esperanza en una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber si ustedes, como yo, aún guardan la esperanza de un improbable segundo acto en esta historia de amor. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos Anker y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos, chismes jugosos y análisis exhaustivos de nuestras parejas favoritas.
Prepárense para el próximo vídeo, donde analizaremos las posibles razones detrás del declive de la serie Senkalkam después de su primera temporada. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.